por el Zoom y pasé por el PDF. Así que la clase de hoy trata de estas dos funciones. Estas funciones que sufrieron una traslación. Si yo me enfoco solamente en la función f de x igual a x al cubo, esa sería la original. Y cuando le resté aquí, esta sí era función potencia, pero si yo le resto o le sumo algo, se mueve. Y eso es lo que vamos a analizar, de cómo se mueve de acuerdo a lo que le sumemos o le restemos. Cuando yo cambio o traslado esta función, cambia de nombre, y ahora no es función potencia, al trasladarla son funciones polinomiales. Porque si yo desarrollo esto, son muchas expresiones que están escondidas aquí. Ahora, lo importante siempre de esto es el vértice. ¿Por qué es el vértice? El vértice es donde va a haber un cambio en la concavidad. Aquí puede ser el vértice, o aquí. Porque ese va a ser mi punto de referencia que se mueve. Eso tenemos que tenerlo claro. Recuerde que cuando cambia la inflexibilidad, aquí hay un cambio. No es donde intersecta el eje X, no, es donde hace un cambio de concavidad. Ese es el vértice. Entonces, aquí vamos a hacer un análisis. En todos voy a tener la misma función. En la función potencia es f de x igual a 3x al cubo. Y aquí adentro del x, el x es el que está siendo modificado directamente, ¿se le sumó algo o se le restó algo? Y eso lo vamos a analizar. Si yo le sumo algo, 3 unidades dentro, ¿hacia dónde se movió? Aquí está la gráfica. Se movió hacia la izquierda. Si yo le resto 2 unidades adentro, aquí está la verde, esta es la de referencia, se movió 2 unidades a la derecha. Entonces, si yo tuviera la misma función, f de x igual a 3 adentro de la potencia, le resto 5. En comparación a la original, que la original es la que está en el 0, 0, es la original, ¿cuántas unidades se va a mover? 5 unidades. ¿Hacia dónde? ¿Hacia la izquierda, hacia la derecha? Hacia Si es la derecha. claro, si es negativo, se mueve hacia la derecha 5 unidades. Si fuera positivo, se mueve hacia la izquierda 5 unidades. Como punto de referencia va a ser el 0, 0, donde está el vértice. Eso era lo más fácil. Entonces, si está dentro, si es positivo, se mueve hacia la izquierda. Si es negativo, se mueve hacia la derecha. Es que es todo lo contrario a la intuición. Pues. La intuición dice que si yo le sumo algo, debería moverse para la derecha. No, aquí es todo lo contrario. Aquí está también una explicación acerca de por qué se llaman funciones polinomiales. El dibujo que hicimos delante. ¿Hay algo más? No. Ahora, tengo otro tipo de función potencia, yo sé, pero el exponente es par, así que la gráfica cambia. Cambia de forma, pero si yo tengo algo que yo le sumo por fuera, o le resto por fuera, no está dentro de, el elevado a 4, por decirlo así. Si yo le sumo algo por fuera, la negra, es la de referencia, la original, sin ningún cambio. Esa es la función potencia. Si yo le sumo 2, voy a obtener la verde. Entonces la verde está de arriba. ¿Cuántos se movió hacia arriba? 2 unidades. Si yo le resto 4 por fuera, baja 4 unidades desde la de referencia. Esta es más según nuestra intuición. Entonces, si le sumo, sube. Si le resto, baja.
Esto no va a importar si es par o impar. El ejemplo es con una función potencia par. Pero si fuera una función potencia impar, pasa lo mismo. Voy a tratar de hacerlo no tan feo. Si tengo aquí mi función potencia impar, f de x igual a 3x elevado al cubo. Y yo le voy a sumar por fuera, le voy a sumar 2. Entonces, desde el 0, 0, sube 1, sube 2. Mantiene la forma, pero sube 2 unidades. Y si es que le resto 4, baja 1, 2, 3, 4. Baja 4. Mantiene la forma, pero se mueve hacia abajo. Este sería f de x igual a 3x al cubo menos 4. Si el exponente fuera, o sea, si el a fuera negativo, lo único que cambio para el otro lado, como el reflejo. Puta, esto feo me quedó. Este, si es que el a cambiara a negativo, es el reflejo. Ya, vamos a este. Determina cuya función g, determina la función g cuya gráfica está representada en esta figura, en donde se sabe que corresponde a la traslación de la función f de x igual a 2x elevado a 4. Significa que esta es la original, a la cual se le aplicaron cambios. Estaba aquí la original, y desde el vértice, como mi punto de referencia, le aplicaron cambios. Entonces, se movió hacia la derecha 4 unidades. Y después hacia arriba 2 unidades. ¿Sí? ¿Dónde está el vértice? El vértice está justo en el mismo punto, 4,2. Estaba en el 0, 0 y llegó al 4,2. ¿Qué le pasó? Como se movió 4 unidades para allá, se le restaron 4 dentro de la potencia. Entonces, dentro de la potencia, el 2 estaba adelante. Dentro de la potencia le resto 4. Y fuera de la potencia, para que suba, le tengo que sumar 2. Aquí está. Y yo solamente con ver y tener la original, puedo saber cuál es su expresión polinomial. ¿Cuál es la función polinomial que está aquí representada? Obviamente me dijeron cuál es la original. Porque aquí puede haber sido 2x elevado a 4, a 6, porque se parecen mucho los que son exponentes pares entre ellos. Aquí tengo otra. La original me la dan. F de x igual a 4x el cubo. Yo sé que es negativa, así que va a estar en el cuadrante 2 y 3. La original. Esta es la original. Es impar, así que tiene forma de S. El exponente es positivo, por eso es esa forma. Ahora, esboza la gráfica en donde le sumaron adentro 3 y por fuera le restaron 1. Entonces, si esta es la original, tomó el vértice y se movió. Como le sumaron 3, se movió 3 hacia la izquierda. Y después de este vértice, bajó 1. Lo siento. Bajó 1 y llegó aquí. Entonces yo primero hago que, como que traslado esta hacia la izquierda y después la bajo. Ahí está, la explicación. Es lo mismo que pasaba con la función cuadrática. Y aquí es para que ustedes ensayen con su GeoGebra. Recuerden que en GeoGebra más fácil es cambiar todo esto por una i. Y esto es 2.5 x elevado a 6. Un punto creo que en GeoGebra. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas de su vértice? El vértice, recuerden que el cambio de la concavidad.
Vamos a pasar a GeoGebra. 2.5 aquí le vamos a hacer. ¿Están viendo GeoGebra, cierto? Y yo no sé lo que están viendo ustedes. Sí. Allá. Y el igual a 2.5 x le vamos a hacer. Y tengo que buscar cuál es su vértice. El vértice del 0, 0. Y se fijan que si yo hago zoom, esto parece que tuviera toda esta línea tocando. No, solamente va a tocar en el 0, 0. Aquí tiende a ir a 0, pero no alcanza a ser 0. El vértice 0, 0 es el punto, en este caso, cuando es función potencia par, el punto más pequeño donde llega la curva. Entonces, el vértice del 0, 0. ¿Qué más me pregunta? ¿Cuál es el dominio del recorrido de esta función? Deberían saberse. Ya, pero el vértice del 0, 0. Y voy a hacer un bosquejo aquí de la gráfica, que es más o menos así. El dominio son todos los x que puede tener. Y aquí no hay ningún x que haga que esto se indetermine o no sirva. Entonces, el dominio de esta función son todos los reales. El recorrido son los y que estoy utilizando efectivamente. Estoy usando desde el 0 hacia arriba. Entonces el recorrido son todos los reales positivos más el 0, porque en este caso sí puede ser 0. Y tendríamos eso. Dice, sin borrar la función anterior, grafiquen esta otra función. En la misma gráfica. Que es 2,5, pero se le sumó 9 adentro y se le restó 12 afuera. Entonces, sin borrar esa, hago otra función que es y igual a 2.5 adentro se le sumo 9 elevado a 6 y se le restó 12. Ya nosotros con los conocimientos que tenemos podemos saber qué va a pasar con esta función. Se trasladó, ¿cierto? Entonces vamos a alejar para ver dónde se trasladó. ¿Qué creen que pasó? Entonces, desde el 0, 0, como yo le sumé 9, se movió 9 a la izquierda. 9 unidades, aquí está, aquí se movió. Y como le resté 12, bajó 2 unidades. La forma de las dos es la misma. No cambia en su forma, pero sí en su posición en el plano. ¿No? Para que eso quede claro. No es que esto se haya abierto un poco más o se haya contraído la gráfica, no. La forma es la misma, sino que cambió la posición en el plano. Entonces, ¿en qué se parecen ambas gráficas? Se parecen en su forma. ¿Y en qué se diferencian? En su posición. Diferencian en su posición en el plano. ¿Cuáles son las coordenadas del vértice de la gráfica G? El vértice, vamos a ver. Yo sé dónde está, pero para que ustedes sepan dónde está el vértice. Este estaba en el 0, 0 y este está en el menos 9, menos 12. ¿Sí?
menos 9 y menos 12. En realidad esto me va diciendo qué pasó con las traslaciones. Se movió hasta el menos 9, se movió hasta la izquierda menos 9 unidades y bajó 2 unidades, la original. Dice, sin construir el gráfico, discuta cuáles son las coordenadas del vértice de la gráfica de esta función. Y después verifiquen dibujando en GeoGebra. Entonces, como ya sabemos que esto se va a mover 6 unidades a la derecha, yo digo que el vértice va a tener un 6 positivo. Porque se va a mover 6 unidades a la derecha y que va a subir 5 unidades, entonces el 5 también va a ser positivo. Y ese es el vértice. Fácil, para encontrar el vértice. Yo me fijo en esto y listo, encuentro el vértice. Dice que esta es la función original. Determinen la función cuya gráfica sea igual a la anterior, es decir, la forma sea igual a la anterior, pero trasladada 6 unidades hacia la izquierda, es decir, le tengo que sumar 6. Y 9 unidades arriba, es decir, tengo que sumarle 9. ¿Cómo sería esta función? Sería f de x, el 2 que está afuera se mantiene, toda esta x va a cambiar. A la x le voy a tener que sumar algo. ¿Cuánto le voy a sumar? 6. Para que se mueva 6 unidades a la izquierda. El exponente se mantiene. Y para que suba 9 unidades por fuera, le tengo que sumar 9. Y esa sería la función que me pide, que fue trasladada. No cambia ninguna de sus formas, sino que solo la posición en el plano. Y aquí hay un resumen de todo lo que está pasando. Entonces, si tengo esta función potencia y C un número positivo. Entonces, si C un número positivo y yo se lo sumo, se va a mover hacia la izquierda. Si C un número positivo y se lo resto, se va a mover hacia la derecha. ¿Cuántas unidades? Lo que sea C. Si C un 5, se va a mover 5 hacia la izquierda. Si C un 4, se va a mover 4 hacia la derecha. Depende del mismo número, la intensidad que se mueve. Aquí lo mismo, si C sumo C hacia arriba, si resto C hacia abajo. ¿Cuántas unidades? C unidades. Y ahora estas son las actividades que les toca a ustedes. Tengo una gráfica original y hay que bosquejar qué pasó al sumarle por fuera, al sumarle por dentro, cuál es la gráfica. Es un bosquejo nomás, necesito una gráfica exacta. Entonces, yo solamente le voy a dar el bosquejo de x elevado a 5. Entonces, ¿qué debería hacer yo para hacer un bosquejo de una función x elevado a 5? Primero, yo sé que va a ser como una S. Sí, estamos claros. Y como el A es positivo, va a estar entre el primer y tercer cuadrante. Va a ser una S así. Pero para que no me quede tan charcha, ¿qué voy a hacer yo? Reemplazar algunos números. Si el x vale 1, ¿cuánto vale el resultado de todo esto? Y digo, g de 1 es igual a 1 elevado a 5. ¿Cuánto es eso? 1. Me dio como resultado 1. Si x vale menos 1 y lo reemplazo en toda esta función, me da menos 1. Entonces yo sé que por lo menos tiene que pasar por esos dos puntos. Y si es que lo hago con el 2, va a ser lo mismo, pero no lo voy a hacer con el 2. Bueno, sí lo voy a hacer, pero no lo voy a graficar el 2. ¿Por qué creen ustedes que no? Porque g de 2 es igual a 2 elevado a 5. Es decir, cuando yo reemplace x igual a 2, el resultado me da 32. Entonces me va a dar muy, muy abajo cuando el x sea igual a 2. Y cuando sea menos 2, me va a dar menos 32. Entonces, viene de muy, muy abajo. Chuta. Algo así.
Ese es mi bosquejo. Harto chancha me quedo. Ay, no me gusta. No. Ahí sí. Disculpa, profe. Dígame. Yo no tengo dudas respecto a lo que usted me acaba de mostrar. Además, tengo algunas notas. Ya. Entonces, esta es mi gráfica original, que la bosquejamos aquí. Entonces, si es negativa, ¿qué pasa cuando el A cambia de positivo a negativo? Va a ser la misma forma, pero ahora va a estar al otro lado, como un reflejo, entre el 2 y el 4. Entonces, esta, la vamos a hacer de otro color. Tiene que pasar por aquí y por aquí. Es parecido a lo que... Esta sí que me va a quedar fea. Vamos a tratar de hacer. Ese sería el bosquejo de esa otra gráfica. Y ahora sí, le sumo 1 por fuera, lo voy a hacer de color rojo. ¿Qué le va a pasar a la gráfica original? Va a subir, porque es por fuera. ¿Cuánto sube? 1 unidad. Entonces, este que estaba aquí va a subir aquí. Como son ejercicios separados, significa que desde la original le aplico ese cambio. Desde esta original, sube. 1 unidad. Entonces ahora va a pasar aquí. Ahí sí. Profe, Dígame. pero yo las puedo graficar, o sea, así como lo hizo con Coloré, en una o por separado. No, sí se puede. Es que mejor en una gráfica porque así yo voy notando los cambios. Ah, Lo que decía, ojalá tener colores distintos para que yo sepa cuál gráfico. Pero con una sola gráfica es suficiente, ¿ya? ya. Aquí, por ejemplo, esta, la C, yo sé que se le restó adentro 2, así que, ¿qué le pasó a la original? Esta siempre, la negra, va a ser la original. Se movió 2 unidades hacia la derecha. Aquí, entonces. No subió ni para arriba ni para abajo, no subió ni bajó. Sí se movió hacia la derecha 2 unidades. Y esta sufrió 2 cambios. Y esa la van a tener que hacer ustedes. Y a estas deberían ser capaces de hacerlo. Lo único que les doy como pista es esto. Fíjense qué le pasó al vértice. ¿Qué le pasó al vértice? ¿Y qué le pasó al vértice? La original siempre parte desde el 0, 0. Ahí va a estar la original. ¿Qué le pasó? Aquí bajó 6 unidades. ¿Qué le pasó aquí desde el 0, 0? Se movió hacia la izquierda 4 unidades. Desde el 0, 0 tuvo 2 movimientos. Primero se movió 2 unidades hacia la derecha y después subió 4 unidades el vértice. De ahí podéis ir viendo qué gráfica, o sea, cuál es la expresión de la función polinomial que está presente acá. ¿Cómo se determinan los vértices acá? El vértice va a ser determinado de acuerdo a los movimientos que tuvo esta función. Si no tiene ningún movimiento y se mantiene como una función potencia, el vértice tiene coordenadas 0, 0. Este no tuvo ningún cambio. Este sí tuvo un cambio. Se movió 6 unidades hacia la derecha. Si yo sé que las X se movió 6. Si no tiene nada extra por fuera, 0. Es decir, hacia arriba o hacia abajo no se movió. Y así voy viendo los vértices. Este, por ejemplo. Adentro se le sumaron 12. Significa que se movió hacia la izquierda 2 unidades. Menos 12.
Y por fuera se le sumaron 32. Sí, significa que subió 32. Ese es el vértice. Determina el dominio del recorrido de las siguientes funciones. Esto, ¿cómo lo voy a hacer? Con la tablita. Yo tenía una tabla y incluso yo le fui escribiendo cómo era el dominio, el recorrido, solamente identificando algunas cosas. Ah, pero. Aquí cambia el dominio del recorrido un poco. ¿Por qué cambia el dominio del recorrido? Porque cambia la forma. Se trasladó un poco. ¿Cómo vamos entonces a hacer el dominio del recorrido? Con la gráfica. Vamos a hacer la gráfica. Entonces, este dice que tengo una función a la cuarta, x elevado a 4, y se subió, aumentó, subió 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. Esa es nuestra nueva función. Entonces, lo único que es media más cuadradita, pero está casi. Está el 5. El dominio es todos los x. Todos los x se mantienen, entonces el dominio de esta función son todos los reales. ¿Por qué? Porque ningún número está excluido, ningún número, cuando yo lo elevo a 4, queda indeterminado, por decirlo así. Puedo reemplazar cualquier x y siempre voy a obtener un resultado. El recorrido de esta función f son todos los números resultantes. El problema es que ahora ya no son los reales positivos, más en cero. Porque hay un grupo de números que ya no estoy utilizando. Todos estos ya no me sirven, este grupo de aquí. Yo sé que todos estos son del eje y, pero desde cierto número en adelante yo empiezo a utilizar. ¿Desde qué número? Desde el 5 hasta el más infinito. Entonces el recorrido va a ser desde el 5 hasta el más infinito. ¿Qué les recomiendo hacer? Que grafiquen esto en el GeoGebra y vayan analizando. Esa es una forma para colocar el recorrido. ¿Por qué? Porque tenemos que ver cuáles son los cambios y cómo se trasladó. Este I lo voy a tomar como ejemplo porque está elevado a 7, que es un número impar, entonces va a ser como una S. Este lo voy a dibujar aquí mismo, lo voy a borrar esta acá. Profe, la Michelle le preguntó algo en el chat. Ay, lo siento, es que no estoy... A ver qué dice. No, solamente esta parte de actividad es la que está aquí. Que estoy explicando ahora. Entonces, como es x elevado a 7, la original va a ser esta. Yo sé que es un bosquejo, ¿no? Pero me sirve. Y le resté 1, por lo tanto, bajo 1. Porque está por fuera. La forma se mantiene. Y recuerden que yo dibujo hasta ahí, pero en realidad esto sigue infinitamente hacia arriba y hacia abajo. Entonces, si ustedes los dibujan en GeoGebra, van a tener algo así también. Ahora, en las X. Aquí estoy ocupando todos los números X. ¿Cómo sé si es que no estoy ocupando todos los números X? Porque esta se debería cortar en algún momento. Y esta, como es continua, estoy ocupando todos los X. Entonces, el dominio de estas son todos los reales. Y en las Y, estoy ocupando todas las Y hacia arriba y todas las Y hacia abajo. Entonces también son todos los reales. La original pasa lo mismo. Entonces las que son impares, positivas, no cambian. Aunque yo las traslade, siempre siguen siendo el dominio todos los reales y el recorrido todos los reales. Solo porque son de exponente impar positivo. Ah, y ojo, esta, ¿cómo es? Si yo me preguntan si es que es creciente o decreciente,
Si yo pesco mi monito, de izquierda a derecha estoy viendo cómo avanza en el tiempo y siempre va subiendo. Entonces esta es siempre creciendo. El intervalo serían todos los reales, siempre es creciente. Ya. Pero estos son cuando son exponentes positivos. ¿Qué pasa si tengo exponentes negativos? Una forma fácil para encontrar el dominio, ejemplo S. ¿Cómo encuentro el dominio? Yo debería hacer la gráfica, ¿cierto? Es como algo así. ¿Por qué lo dibujo de abajo? Porque el que está adelante es negativo. Si no, sería algo así. Pero fue trasladado. 8 unidades a la izquierda. Por lo tanto, antes estaba aquí. Este era como su asíntota, donde tendían a ir al 0, 0, o al eje Y, pero esto se trasladó. ¿Cuántas unidades se trasladó? 8 unidades para acá. Entonces, ahora, está pasando con esta gráfica, se trasladó 8 unidades para acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esto yo lo puedo graficar en el eje, ¿verdad? Pero todavía no me quiero salir. Aquí está donde se trasladó. Y la gráfica ahora va a ser aquí. Algo así. Yo me puedo dar cuenta de que esta gráfica va a ser así de dos formas. Miren, vamos a reescribir esta función, que es la función h de x. La original es así. Por definición, cuando teníamos un exponente negativo, nosotros lo hacíamos es partir por 1 y darle vuelta, invertirlo. Entonces sería menos 3 por 1 partido por x más 8, y ahora está elevado a 6. Eso es lo que hacíamos cuando teníamos una potencia. Ahora, primera pregunta intermedia. ¿Por qué yo el 3 no lo dejé abajo? No lo dejo abajo al 3, porque el 3 no está siendo elevado a 6 negativo. Solo la expresión que está dentro del paréntesis está elevado a 6 negativo. Entonces, por eso esa expresión es la que queda abajo. Segundo, ¿qué pasa en las fracciones? Abajo de las fracciones nunca puede ser 0. Entonces yo digo, entonces todo esto sirve, o todo esto funciona, si es que el x es distinto de menos 8. Porque aquí abajo, si esto vale menos 8, con el más 8 va a ser 0, y todo esto se indetermina. Y justo aquí, en el menos 8, si yo me veo la gráfica, dice que la gráfica tiende a ir al menos 8, pero nunca lo va a tocar. Eso implica que los x, el dominio, son los números que se pueden usar, son todos los números reales menos el menos 8. De esta, el dominio, la función h, van a ser todos los reales menos el menos 8. Antes, en la original, eran todos los reales menos el 0. Yo como la trasladé, ahora van a ser todos los reales menos el menos 8. Y el recorrido, es decir, los números i que estoy utilizando, en este caso serían todos los reales negativos. Ese sería el recorrido. Si es que esta la trasladaran, es decir, aparte de este movimiento, le sumaran 4, es decir, se mueve hacia arriba, 1, 2, 3, 4, la gráfica sería parecida, pero sería 2. Se movería 4 unidades.
y el 4 tendería a ir al 4, pero nunca van a ser 4. Aquí se fijan que está en el 0, 0, tiende a ir al 0, 0, pero nunca lo va a tocar. Entonces, el recorrido, si es que yo estuviera ahora con la función h de x igual a menos 3, x más 8, elevado a 6, y le sumé 4, significa que el recorrido cambia. El recorrido va a ser desde el menos infinito hasta este 4. Menos infinito hasta este 4. Abierto, porque nunca lo toca. ¿Cómo van a poder hacer ustedes esto? Yo les recomiendo que utilicen GeoGebra. No es necesario que me envíen el pantallazo de GeoGebra, pero sí, si ustedes lo quieren hacer bien, para que vean cómo son las gráficas, con esas gráficas van a poder saber cómo es su recorrido. ¿Ya? Tengo una gráfica que es la 5, y ustedes tienen que saber cómo es la A y cuánto va en la A. Bueno, aquí estas características ustedes tienen que ver si son verdaderas o falsas. Si es que la A es positiva o negativa. Como está para abajo, yo sé que la A es negativa, entonces A es un número real menor que 0. Esta es una forma más linda de decir que el número es negativo. B es un número real positivo. B es este de acá, el que está sumando dentro de la potencia. Y ahí ustedes van viendo si es verdadera o falsa y hay que justificarla. Dice, encuentra una función cuya gráfica sea idéntica a esta, pero cuyo recorrido corresponda a todos los números reales mayores que el menos 8. Entonces sufrió una traslación. Y yo quiero que el recorrido, es decir, que desde que y en adelante estoy usando, van a ser mayores que el menos 8. Porque estoy buscando esto. Esta es la original. El recorrido del original son los i. Entonces este recorrido son r positivos. Yo tengo que mover esta gráfica para que empiece a ocupar desde el menos 8 hacia arriba. Yo tengo que trasladarla aquí, acá. Tengo que trasladarla, moverla, para que ahora el recorrido de esta función sea desde el menos 8 hacia el más infinito. Pero tengo que hacer que toque desde el menos 8 hasta el más infinito. Esta es la original, yo tengo que encontrar esta, que cumple la condición que me piden. ¿Profe? Dígame. Ahí el menos 8 lo abarca. Sí. Cuando es par, Ya. cuando es par, sí. Lo que tenemos que ver, cuando hay asíntotas, es cuando son exponentes negativos. En los exponentes negativos, ahí no tiende a ir al número donde está el vértice, pero nunca va. En los exponentes Profe, dígame. no le entendí la 6. Es que la 6 es una pista nomás, po. La idea es que ustedes ¿Ah? lo descubran. Pero lo voy a dar de nuevo, ¿ya? Lo que pasa es que yo tengo una función y me dan esa función 4x elevado a 6. Más o menos esto así. Así es como media cuadrada abajo. Y subo. Esa es la original. Y me piden otra que tenga la misma forma, pero que su recorrido empiece en el menos 8. El recorrido empieza en el 8. O sea, en el 0. Con todos los reales positivos, incluido el 0. Este es el recorrido de la original. Pero me piden otra que comience desde el menos 8 hasta el más infinito. Si yo tengo que buscar una que comience en el menos 8 y llegue al más infinito, y más encima que tenga la misma forma. Entonces, ¿qué creen ustedes que está pasando? Lo que está pasando es que hay que buscar
una que también diga f de x igual a 4x elevado a 6, pero con alguna alteración. Es decir, le tengo que sumar algo, le tengo que restar algo. Si yo le sumo algo, le sumo por ejemplo 8, esta va a subir 8 unidades. Y el recorrido de esta va a subir 8 unidades, así que va a ser desde el 8 hasta el más infinito el recorrido. No es lo que me están pidiendo. Me piden que empiece en el menos 8. ¿Y tengo que hacer para obtener esta de acá? Esa es la pista, pues casi se las dije todas. Ahora, vamos a ver el 7. El 7 dice que qué valores tiene que tener A y B para que el vértice sean esos puntos. Recordemos que esto me ayuda a encontrar la coordenada X y esto la coordenada Y. Entonces, el Y está fácil. S con S tienen que ser iguales. El 3B tiene que ser igual a 12. Y dice que esto tiene que hacer un movimiento de que mueva 4 hacia la izquierda. Y para que haga movimiento hacia ese lado, todo esto tiene que ser positivo. ¿Sí o no? Porque si este es positivo, ahí recién va a mover 4 unidades hacia la izquierda. Yo despejo A y despejo B. Profe, ¿por qué 4 es positivo si es negativo? Porque recuerde que cuando yo tengo aquí las traslaciones, y si yo tenía, por ejemplo, la función f de x igual a x más 2 a la cuarta, ¿hacia dónde se mueve? Si es positivo, se mueve hacia la izquierda. 2 unidades en este caso. Acá, el vértice me dice que se movió hacia allá 4 unidades. ¿Le tuve que sumar o tuve que restar? Si yo le sumo, se va a mover para allá. Por eso, cambio, en vez de que sea negativo, yo lo coloco positivo para indicar que se movió hacia la izquierda. Yo sé que acá hay un negativo y acá también, estamos claros. Pero esto debía ser un 4 positivo en total. Cuando yo se multiplican estas dos, en total tiene que ser un 4 positivo para que se muevan realmente hacia la izquierda 4 unidades. Y el de afuera sigue lo mismo que nosotros sabemos. Si es positivo, sube, si es negativo, baja. ¿Y son iguales? Aquí subió 12 unidades, así que esto tiene que dar 12. Aquí despejo y encuentro el A y el B. En el 8, ¿cuáles son las asíntotas? Este tiene un exponente negativo. Cuando son exponentes negativos, tengo que ver cuáles son las asíntotas. Y las asíntotas originales son el 0, 0. El eje X y el eje Y. Esas son las asíntotas originales. De la que no tenía modificación. Tengo mi gráfica. Y como es negativo y es par, y lo que está delante de acá, la original es así. Entonces tienen que ser iguales las dos. Nada más o menos así. Y se trasladó 3 unidades hacia la derecha y 4 hacia arriba. Entonces, se va a trasladar 1, 2, 3. Ahora, esta es la asíntota. Y subió 4. 1, 2, 3, 4. Y esta es su otra asíntota. Y ahora, como si se fijan, yo estoy bosquejando la asíntota, porque es como una recta imaginaria donde nunca va a tocar esta función. Y ahora puedo dibujar con estas dos. Yo dibujo de nuevo la misma forma. Estas que dibujé son las asíntotas. ¿Cómo se expresan estas asíntotas? Esta de aquí
se expresa como estas. No importa el valor de i, x va a ser igual a 3 siempre. Y esta, no importa el valor de x, y va a ser igual a 4 siempre. Y tengo las dos asíntotas. Esa es una asíntota y esa es la otra. Porque tienden a ir a esas rectas, pero nunca las tocan. Y esa es toda la guía, incluso nos pasamos hoy día de la hora.